En la madrugada del 17 de noviembre de 1957, en el silencioso pueblo de Plainfield, Wisconsin, la rutina se quebró para siempre. Los caminos estaban cubiertos de nieve y el viento helado atravesaba los campos vacíos. Nadie imaginaba que, detrás de las puertas cerradas de una vieja casa de granja, el horror más inimaginable dormía a plena vista. Cuando el sheriff Art Shelley y su equipo cruzaron el umbral de aquella vivienda, lo que encontraron adentro no se parecía a nada que un ser humano pudiera concebir. Lo que comenzó como la investigación de una desaparición común, terminaría revelando el rostro del mal en su forma más pura y desconcertante. La víctima era Bernice Worden, una mujer respetada en la comunidad, dueña de una ferretería local. Desapareció sin dejar rastro durante el día, pero las huellas en la nieve y un recibo hallado en su tienda condujeron a un nombre: Edward Theodore Gain. A primera vista, Ed era un hombre extraño pero aparentemente inofensivo. Solitario, retraído, con una mirada vacía y una voz apagada. Pero detrás de esa fachada rural y torpe se escondía una mente que había sido moldeada por años de abuso, represión y fanatismo religioso. Una mente que había dejado de distinguir entre la vida y la muerte. Cuando los oficiales abrieron la puerta del cobertizo detrás de su casa, el silencio del campo fue reemplazado por un grito ahogado. En el interior, colgando boca abajo como si fuera una res, estaba el cuerpo mutilado de Bernice Worden. El crimen parecía una aberración aislada, pero lo que las autoridades descubrirían dentro de la casa de Gain superaría toda noción de enfermedad mental o decrépita perversión. En las siguientes horas se revelarían objetos imposibles: cuencos hechos con cráneos humanos, sillas tapizadas con piel humana, máscaras confeccionadas con rostros de mujeres y una colección macabra de restos humanos cuidadosamente conservados. La noticia se propagó como un incendio. Los titulares de los periódicos decían: el carnicero de Plainfield, el granjero del horror, el asesino que hizo muebles con cadáveres. Pero lo que pocos comprendían era que detrás de cada fragmento de piel, detrás de cada objeto grotesco, había una historia más profunda, la historia de un niño solitario criado bajo el yugo de una madre fanática que le enseñó a odiar el mundo, a temer a las mujeres y a vivir para la culpa. Ed Gein no nació monstruo, fue creado por el entorno, por la represión y por una mente que se rompió lentamente en el silencio de una granja olvidada. La casa de los Gain se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de horror. No era el asesino en serie común ni el psicópata calculador. Era el reflejo más crudo de una mente que ya no entendía los límites entre la muerte y la devoción. La prensa buscó explicaciones. ¿Qué lo había llevado a cometer actos tan atroces? ¿Era locura o era el resultado inevitable de una vida marcada por la soledad y la religión malentendida? Nadie tenía una respuesta clara, pero todos coincidían en algo. Nunca antes, la humanidad había mirado tan de cerca la oscuridad del alma humana. El caso de Ed Gein transformó para siempre la criminología, el cine y la cultura popular. Fue la inspiración para personajes como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en la Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Sin embargo, detrás de la ficción permanece el hombre real, un individuo roto, atrapado entre la obediencia a una madre muerta y una necesidad enfermiza de reconstruir lo que había perdido. No buscaba poder ni placer, buscaba compañía, una conexión con los muertos que creía que aún lo amaban. Este es el relato de cómo un niño retraído se convirtió en uno de los nombres más aterradores del siglo XX. No es una historia de sangre por morbo, sino una disección de la mente que rompió todos los límites de lo humano. Este es el viaje psicológico hacia el interior de Ed Gein, el hombre que confundió el amor con la muerte, la devoción con el sacrificio y la piel humana con la compañía que nunca tuvo. Prepárate para escuchar el descenso a la mente del carnicero de Plainfield, no desde el sensacionalismo, sino desde la verdad. Porque detrás del horror siempre hay una historia,
Y detrás de Ed Gein hay un espejo que refleja lo peor y lo más vulnerable de la mente humana. Ed Gein, la mente del carnicero de Plainfield. Parte 1. Los orígenes del silencio. Plainfield, Wisconsin, a comienzos del siglo XX, era un pueblo pequeño, casi inmóvil en el tiempo. La tierra, dura y fría, forjaba personas silenciosas, acostumbradas al trabajo y al aislamiento. En ese entorno nació Edward Theodore Gein, el 27 de agosto de 1906. Hijo de George y Augusta Gein. Desde el principio, su vida no fue una historia de cariño ni de familia. Fue una historia de dominio, miedo y culpa. Augusta, su madre, era una mujer profundamente religiosa, devota hasta el fanatismo. En su mente, el mundo estaba dividido en dos: los justos, que seguían los mandamientos de Dios, y los impuros, corrompidos por el pecado. Veía el mal en todas partes, especialmente en las mujeres, a quienes consideraba portadoras de la tentación y la decadencia moral. Desde niño, Ed escuchaba los sermones de su madre como una verdad absoluta. El cuerpo era un instrumento del diablo, el deseo era una abominación y el mundo fuera de su casa era un campo minado de maldad. Así se formó la mente de Ed Gein, una mezcla de devoción ciega y terror constante. En la escuela, los demás niños lo veían como un muchacho extraño, siempre solo, con una sonrisa nerviosa y una timidez que rayaba en lo enfermizo. Cuando se reían de él, Ed no respondía, bajaba la mirada, como si la humillación fuera un castigo merecido. Sin embargo, en silencio, absorbía cada palabra, cada gesto. Aprendió a vivir dentro de su cabeza, en un mundo que solo él comprendía. Su madre reforzaba esa separación. Cada vez que Ed intentaba acercarse a alguien, Augusta lo reprendía, diciéndole que el contacto con otros solo lo alejaría de Dios. El resultado fue devastador. Un niño que creció creyendo que todo placer era pecado, que la soledad era una virtud y que su madre era la única figura digna de amor. Parte 2. La semilla del aislamiento. Cuando George murió, Ed tenía poco más de 30 años. Su muerte no provocó lágrimas, fue simplemente el fin de una sombra. Augusta, viuda y envejecida, reforzó su dominio sobre sus hijos. Los obligó a trabajar en la granja, a obedecer sin cuestionar y a rezar sin descanso. Henry, el hermano mayor, comenzó a mostrar signos de rebeldía. Veía con preocupación la dependencia enfermiza que Ed tenía hacia su madre. Intentaba hacerle ver que Augusta no era una santa, sino una mujer amargada y controladora. Pero Ed no podía aceptar esas palabras. Criticar a su madre era para él un pecado mortal. En 1944, durante un incendio en los campos cercanos, Henry murió en circunstancias extrañas. Los registros oficiales lo consideraron un accidente, pero los investigadores notaron algo inquietante. Cuando Ed fue a buscar ayuda, condujo a la policía directamente al cuerpo, sin dudar, como si supiera exactamente dónde estaba. No mostró angustia ni confusión, solo una calma extraña, casi mecánica. Algunos sospecharon que Henry había muerto antes del fuego, pero nunca se probó nada. Desde ese momento, Ed quedó completamente solo con su madre. Y así comenzó la fase más oscura de su transformación. Augusta sufrió un derrame cerebral poco después. Ed se convirtió en su cuidador, su siervo devoto. Pasaba los días atendiendo cada necesidad de ella y las noches escuchando sus sermones. Pero tras su segundo derrame, Augusta murió. Para Ed, su muerte no solo fue una pérdida, fue el derrumbe del único sistema que daba sentido a su mundo.
La mujer que definía el bien y el mal ya no estaba, y sin esa brújula, Ed se quedó suspendido en un vacío moral. El día que enterró a su madre, también enterró su identidad. La granja se convirtió en un santuario del pasado. Cerró las habitaciones donde Augusta había vivido y dejó todo intacto, como si esperara su regreso. Vivía en un pequeño rincón de la casa entre polvo, silencio y recuerdos. Su única compañía eran los libros, relatos de muerte, anatomía y rituales extraños que encontraba en viejas bibliotecas. Poco a poco, la realidad comenzó a disolverse. En la mente de Ed, su madre no estaba muerta, solo se había transformado, y él, de algún modo, debía traerla de vuelta. Con la muerte de su madre, la realidad de Ed Gein quedó suspendida en un vacío absoluto. La granja se convirtió en un santuario solitario, una cápsula donde las reglas de la sociedad no existían y donde cada pensamiento podía transformarse en acción sin restricción. Sus días se llenaron de rutinas obsesivas, la limpieza meticulosa de la casa, la revisión constante de objetos y la atención a cada recuerdo de su madre. Cada objeto, cada rincón de la casa era una extensión de su obsesión por mantenerla presente, por controlar un mundo que había demostrado ser impredecible y doloroso. Durante esos años de aislamiento, Ed comenzó a desarrollar un interés cada vez más profundo en la muerte. No en el sentido morboso de la violencia, sino en el estudio metódico del cuerpo humano y de la finitud de la vida. Visitaba cementerios por la noche, observando lápidas y lápidas, analizando las fechas y edades de quienes yacían bajo tierra. Su atención se centraba en cómo la muerte transformaba lo que una vez fue vida y en cómo la humanidad podía ser reducida a fragmentos, a recuerdos materiales. Esto no era simple curiosidad, era una necesidad de comprensión absoluta. Un intento de dar sentido a un mundo sin su madre, donde la muerte se había convertido en la única constante. A medida que pasaban los años, su soledad y aislamiento lo hicieron desconfiar completamente de la comunidad. Los vecinos lo consideraban raro, extraño y perturbador, pero no podían imaginar la magnitud de su interior. Para Ed, cualquier contacto con otros seres humanos era un riesgo de juicio, de corrupción, de traición. La interacción social se convirtió en un peligro, y la única compañía aceptable era la que él podía controlar completamente. Cada pensamiento, cada impulso era analizado, refinado y almacenado en un sistema mental donde la realidad se mezclaba con la obsesión. Su interés por la muerte pronto se convirtió en un patrón de comportamiento meticuloso, casi ritual. Cada visita al cementerio era cuidadosamente planeada. Elegía las horas en las que el pueblo estaba dormido, estudiaba las rutas y aseguraba que nadie lo descubriera. En su mente no había maldad en estas acciones, sino una forma de aprendizaje y conexión con lo que consideraba un mundo superior y eterno. Un mundo donde la presencia de su madre podía seguir existiendo, aunque fuera de manera abstracta. Con el tiempo, esta conducta evolucionó hacia un comportamiento mucho más estructurado y perturbador. Ed comenzó a recolectar objetos humanos y restos de tumbas, no por violencia directa, sino como extensión de su necesidad de posesión y control. Cada fragmento recolectado era catalogado, examinado y guardado con un propósito. Para él, estas piezas no eran macabras, eran elementos de un ritual personal, una forma de mantener la conexión con lo que había perdido. Lo que para un observador externo parecía un comportamiento monstruoso, para Ed Gein era un sistema lógico, frío, absolutamente coherente dentro de su propia mente. Este patrón de pensamiento lo aisló aún más de la realidad. Mientras los años avanzaban, su percepción del mundo se distorsionó gradualmente.
Los vivos eran peligrosos, los muertos eran compañía, y la muerte no era final, sino un estado de transición que él podía observar y manipular. La moralidad tradicional perdió sentido. El bien y el mal, la vida y la muerte, la obediencia y la rebelión se convirtieron en categorías intercambiables dentro de su lógica interna. Su aislamiento no solo era físico, sino psicológico. El mundo exterior dejó de tener reglas válidas y él se construyó un universo paralelo gobernado por la obsesión y la memoria de su madre. Fue en este estado donde comenzaron a surgir los primeros asesinatos, no como explosiones de violencia, sino como actos cuidadosamente planificados que cumplían un propósito en su sistema de creencias. Cada víctima no era vista como un ser humano completo, sino como un medio para alcanzar un objetivo mayor: comprensión, control y recreación de lo que había perdido. Los crímenes eran metodológicos, estructurados y, desde el punto de vista psicológico, absolutamente coherentes dentro de la mente de Ed Gein. Cada acción era un paso en su descenso hacia una realidad donde la muerte y la obsesión por la madre se entrelazaban de manera inseparable. Cuando la policía finalmente intervino, lo que encontraron no fue un acto de violencia aleatoria, sino la culminación de décadas de aislamiento, represión y obsesión. La casa de Plainfield se convirtió en un museo del deterioro mental. Objetos cuidadosamente preservados, cada uno con un significado que solo Ed podía comprender. La comunidad no podía procesar lo que veía. No entendían cómo un hombre aparentemente normal podía organizar su mundo de manera tan meticulosa alrededor de la muerte y la memoria de su madre. Para Ed, sin embargo, todo tenía sentido. Cada objeto, cada acto, era un reflejo de su realidad interna, un intento desesperado de dar continuidad a la vida de alguien que había definido su existencia. El arresto y el juicio revelaron la profundidad de su enfermedad. Los psiquiatras determinaron que Ed sufría de un trastorno de personalidad severo combinado con psicosis y una obsesión religiosa distorsionada. Su aislamiento, su educación rígida y la influencia de una madre dominante habían creado una mente incapaz de distinguir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la obsesión y la acción. Durante el juicio, su comportamiento era extraño pero metódico. Respondía con calma, casi indiferente mientras se presentaban las pruebas de sus crímenes. No hubo arrepentimiento visible, porque para él no había nada que arrepentirse. Había actuado según las reglas de su propio mundo, un mundo donde la lógica seguía siendo implacable, aunque incomprensible para los demás. El legado de Ed Gein es perturbador y educativo a la vez. Desde el punto de vista criminológico, su caso es un estudio en la formación de la mente criminal a partir de factores ambientales extremos: crianza fanática, aislamiento, obsesión con la muerte y desconexión social. Su vida demuestra cómo un individuo puede desarrollar patrones de pensamiento aberrantes que lo llevan a actuar de manera destructiva, no solo para otros, sino para sí mismo, mientras construye un universo interno completamente paralelo. Su historia también dejó un impacto cultural profundo. Inspiró obras de ficción que exploraron la psicología del asesino, la obsesión con la muerte y la relación distorsionada con figuras parentales. Pero más allá del cine y la literatura, Ed Gein sirve como recordatorio de que la violencia extrema y la desviación psicológica no siempre surgen de la maldad innata, sino de una compleja combinación de factores psicológicos, sociales y ambientales. Ed Gein murió en 1984, pero su caso sigue vivo como un espejo de la vulnerabilidad de la mente humana. Su vida demuestra que la obsesión y el aislamiento pueden deformar la realidad hasta el punto de que los límites entre la moralidad y el deseo personal desaparecen por completo. La criminología moderna continúa estudiando su caso, no por morbo, sino para comprender cómo prevenir y tratar la enfermedad mental extrema y sus manifestaciones más peligrosas. El descenso de Ed Gein hacia el crimen no fue un acto impulsivo,
sino el resultado de décadas de desarrollo psicológico bajo circunstancias extremas. Su historia es una advertencia sobre los peligros del aislamiento social, la educación religiosa extrema y la falta de apoyo emocional durante la infancia. Representa un caso donde la mente humana puede llegar a estructuras internas tan complejas y retorcidas que la realidad y la fantasía se vuelven indistinguibles, y donde la violencia emerge como un reflejo de una lógica interna. Así termina la historia de Ed Gein, un hombre moldeado por el miedo, la obsesión y la pérdida que transformó su dolor y su aislamiento en actos que la sociedad jamás podría comprender plenamente. La mente de Ed Gein permanece como un estudio de caso crucial en la criminología, un recordatorio de la fragilidad psicológica humana y del poder que la crianza, la soledad y la obsesión pueden tener sobre la conducta, y un reflejo inquietante de cómo el horror puede surgir no de la maldad intrínseca, sino de la vulnerabilidad de una mente atrapada entre la devoción, la muerte y la desesperación. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a Relatos de lo Desconocido, dejándonos un like y un comentario. También tomamos en cuenta recomendaciones para futuros videos.